lo que el ser humano llama bendición. ¿El ser humano qué llama bendición? Que su propio camino sea exitoso. Eso es lo que el ser humano llama bendición. Que todo lo que se proponga, todo lo que quiera le salga bien. Sobre todo para estas épocas, para esta fecha. Ya estamos a punto de terminar un año. Pero normalmente las personas que esperan un año nuevo, que me vaya mejor. Pero ¿en qué sentido las personas piensan que me vaya bien o que sea el año de bendición? Así, ¿en qué sentido las personas piensan bendición, que me vaya bien, prosperidad? Piensan que el camino propio de cada uno de nosotros salga como nosotros queremos. Eso es lo que el ser humano espera, que el propio camino salga como queremos. Pero ese propio camino que dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En la mente del ser humano, en el corazón del ser humano, ¿realmente está Dios? En modo natural, no. Usa el ser humano la palabra Dios como lámpara de Aladino. Cuando ustedes hablan con las personas, se pueden dar cuenta qué es lo que hay en el corazón de las personas cuando piensan en Dios. Automáticamente que hay un genio de la lámpara Aladino. Alguien que les solucione los problemas y lo que sea necesario solucionar para que el propio camino de cada uno sea exitoso. Eso es lo que el ser humano busca. Incluso los videos que más se consultan en Internet, en YouTube, son videos que la gente dice que me aporte algo. Pero cuando la gente dice que me aporte algo, ¿a qué se refiere el ser humano? En modo natural, a su propio camino. Por eso dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Para que haya Dios en el pensamiento del ser humano, lo primero que debe tener en cuenta es, Dios no mira lo que yo miro. Con ese corazón las personas buscan a Dios, lo pueden hallar. Pero ¿por qué dice la Biblia que no hay quien busque a Dios? Porque el ser humano cuando cree que está buscando a Dios en su propio camino, desde su propia perspectiva. Por eso algunas personas expresan, no, pero muéstreme a Dios y yo creo, muéstreme a Dios y yo creeré. Así hay personas que se expresan, pero ¿qué leímos el día de hoy? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. Cuando recién recibí la salvación, toda la Biblia se me hizo clara. En ese momento empecé a entender cosas que antes no había entendido. Recuerdo que fue como al tercer día que recibí la salvación que alguien me hizo una pregunta sobre un asunto bíblico. En ese momento, Dios me dio una sabiduría. Me dijo a esa persona, ¿en qué capítulo está lo que tú dices? Él me dijo, sé que eso está en el capítulo tal. Entonces fuimos a la Biblia. Yo tenía la Biblia en mi celular. Entonces, bueno, no busqué así, pasando páginas, sino simplemente hice así, levanté la tapita y en esa época era un celular de tapita. Y busqué en la Biblia y leí el capítulo. A medida que leía el capítulo, pude a esa persona explicarle qué creen que le expliqué el Evangelio. Fue como al tercer día que recibí la salvación que experimenté esa prueba. O sea, que leyendo la Biblia vi el Evangelio. ¿Y qué le pude explicar a esa persona? Esa persona me estaba preguntando un tema doctrinal, me estaba preguntando algo doctrinal, que si está bien esto, está bien aquello, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Pero cuando leí, lo que le expliqué fue el Evangelio. En ese momento quedé maravillado. Y yo recuerdo que llegué a la casa y me puse a mirar la Biblia en varias partes. Por todo lado lo que veía era el Evangelio. Antes, ¿qué veía? Cuando miraba la Biblia lo veía desde mi óptica humana. ¿Cuál es mi óptica humana? Para mi camino, para lo que yo quería, para lo que yo me había propuesto, para lo que había planeado. Pero después de recibir la salvación, que veía por todos lados el Evangelio. Es algo así como si me hubiera colocado unos lentes espirituales. Sin lentes espirituales, ¿qué veía? Lo que mira cualquier ser humano. Pero con los lentes de Dios, las gafas de Dios, ¿cómo veía la Biblia? ¡Oh! Todo se hizo claro, todo se hizo transparente. Miremos ya para terminar dos versículos muy importantes. Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Habla de dos personas, los que están adentro, los que están afuera. Dice que para quienes claras todas las cosas, para los que están adentro. ¿Y cómo llama? El misterio del reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? El Evangelio. El versículo que consideramos hoy, 1 Corintios 2:9,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. Para eso, ¿qué se necesita? Los lentes de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como los lentes, la óptica, el punto de vista de Dios. Cuando una persona tiene esa óptica, ¿cómo va a ver la Biblia? Va a ver la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Aquí dice el versículo 12, ¿qué pasa con los que están afuera? Que los que están afuera todo lo van a ver como por parábolas. O sea, algunas cosas las entienden porque las han humanizado. Es decir, las han tratado de acomodar a lo que ellos entienden. Entonces, eso es los apartes que entienden de la Biblia. Toda la Biblia, no la entienden toda, entienden algunas cosas. Aquí dice, ¿por qué? Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que las personas no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Convertirse de las tinieblas a la luz es lo que está refiriéndose. ¿De qué se convierte una persona? ¿Hacia dónde se convierte? ¿Se convierte de qué a qué? De la potestad de Satanás a Dios. Ya hemos considerado, también eso está en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Ya lo hemos considerado. Convertirse es convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y aquí dice, de ser pecadores a haber recibido el perdón de los pecados. Eso es lo que las personas no pueden hacer cuando están afuera. ¿Los que están afuera pueden convertirse? No, dice no pueden. La única forma, si Dios extiende la misericordia, logran estar adentro. Por algo que ellos hagan, porque se proponen, porque ellos tienen buenas intenciones, porque ponen las cejas así como hacia arriba. Ay, sí, yo amo a Dios. De esa manera, no. O porque una persona dice, no, yo lo acepté. Por más que hable lindo, hable bonito, por más que manifieste alguna apariencia externa, Dios no se fija en eso. Dios mira hacia el corazón. Lo que Dios mira es, ¿hay o no hay pecado? ¿Aquí qué dice? Para que no reciban, ¿qué cosa? Perdón de los pecados. Si una persona muere sin haber recibido perdón de los pecados, solo un destino le espera: el castigo eterno. No hay otra opción. Eso que estamos diciendo es bíblico. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Evangelio. Si quieres saber más profundamente, ¿cómo así el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Yo quiero conocer el Evangelio. Quiero conocer esas, ¿cómo las llama acá el versículo 11? Dice, quiero conocer ese misterio del reino de Dios. Ese es el Evangelio. Quiero conocer el misterio del reino de Dios. ¿Por qué está como oculto? Está así como oculto. Suena raro, ¿no? Las personas, ay no, mi Dios no me deja nada oculto. Si tú tratas de entender a Dios con tu óptica, tú llamas Dios a un Dios ajeno. Por eso la Biblia, ¿cómo ve al ser humano? Adúltero. Porque el ser humano va en pos de su propio punto de vista. ¿Cuál es el Dios del ser humano? Lo que su propio punto de vista le parece que es. Si quieres conocer verdaderamente el Evangelio, aquí tenemos material donde explicamos el Evangelio al detalle. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Ciertamente hoy hemos mencionado el Evangelio. Algunas personas lo lograron escuchar, pero para otras personas está oculto. Para otras personas es como un misterio, como un secreto. Ten misericordia de todas las personas que están escuchando, ya sea en grabación o ahora en ese momento en vivo. Permite, Señor, que puedan creer el Evangelio. Primero que todo, conocerlo y puedan creerlo, para que pasen de la potestad de Satanás a Dios, para que sean verdaderamente recibiendo la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.